Hola, buen día a todos. A continuación, Silvia Marcela Rodríguez Cuadros y yo vamos a explicarles un poco acerca de la biodegradación del poliuretano por medio de hongos endófitos. La agenda a tratar va a ser una introducción, los materiales y los métodos utilizados y los resultados obtenidos. En la introducción vamos a hablar un poco de la historia de los plásticos. Los plásticos se descubrieron oficialmente en el siglo XIX, en la primera mitad, pero su uso se ha incrementado de manera demasiado drástica desde la segunda mitad del siglo XX. Se puede observar aquí en la primera tabla que en comparación del año 2006 y el año 1950, la producción de plásticos a nivel mundial ha aumentado en más de 150 veces, pasando de 1.5 millones de toneladas a 245 millones de toneladas. Se observa también con la segunda tabla que los plásticos representan un riesgo para la humanidad, ya que anualmente se producen muchísimas cantidades de toneladas al año, pero también porque su tiempo de descomposición es demasiado alto, algunos llegando hasta 450 años. El poliuretano es el polímero del uretano y el uretano se produce gracias a la reacción química del isocianato, que son las moléculas que podemos encontrar de esta forma, y los alcoholes, que son las moléculas que encontramos de esta forma. Para producir el poliuretano, es decir, la molécula que encontramos aquí abajo, se necesitan poliisocianatos y polialcoholes o polioles. Los endófitos son microorganismos que viven dentro de las plantas vasculares. Pueden ser nocivos o pueden ser benéficos para estas, dependiendo de las propiedades de cada uno. Y viven durante al menos algún ciclo de su vida dentro de la planta de manera inadvertida. Lo primero que podemos analizar en los métodos utilizados es el muestreo. Las muestras se tomaron en la selva amazónica ecuatoriana. Cada una de las muestras tenía una longitud total de 10 centímetros y fueron empacadas en bolsas de polietileno a 4 grados Celsius para garantizar su conservación, dado que la distancia entre el sitio de muestreo y el laboratorio era bastante grande. Una vez se tenían las muestras listas, era necesario desinfectarlas. Para poder hacer eso, se bañaron durante 10 segundos en etanol y se sometieron a un calentamiento en un mechero de Bunsen. Después de ello, cada una de las muestras se dividió en 3 partes y se separó la parte más externa de estas. Esto con el fin de poderse poner en 3 diferentes medios de cultivo para poder generar crecimiento de microorganismos. Después de esto, cada una de las cajas de Petri con 3 distintos medios de cultivo, el agar de papa y dextrosa, el agar de agua y un medio de glicerol y arginina con agar de agua, se sellaron con parafilm y se monitorearon cada 2 o 3 días para monitorear el crecimiento. Una vez se evidenció el crecimiento en cada uno de estos 3 medios de cultivos, una pequeña partecita de esos fueron llevados a otro medio de cultivo de agar de papa y de dextrosa para monitorear su crecimiento durante 1 a 2 semanas a temperatura ambiente. Después de ello, 100 miligramos de muestra de cada una de esas cajas de Petri se llevaron para realizar un análisis filogenético. El análisis filogenético lo que hace es determinar qué tipo de endófito hay en cada una de las muestras. Para poder realizar este análisis se utilizó la siguiente máquina, un Kiagen DN Easy Plant Mini Kit. Continuando con los métodos utilizados, se realizaron 2 fases experimentales. Una en la que el poliuretano era una de las fuentes de carbono de los endófitos y otra en la que era la única fuente de carbono de los endófitos. En la primera parte se realizaron experimentaciones tanto en fase sólida como en fase líquida. En la fase sólida se utilizaron 10 mililitros del poliuretano y 0.5 centímetros cúbicos del hongo o el endófito. Se utilizaron en total 59 tipos de endófitos y se utilizaron como bases de medición la bacteria Pseudomonas chlorelaphis y el Aspergillus niger. Una vez finalizaron las pruebas en la fase sólida, se hicieron pruebas en fase líquida. El polímero que esta vez se utilizó fue el poliuretano DLN-impranil y tenía una concentración del 4% del N-metilpirolidina. Ambas sirvieron como fuente de carbono para los endófitos. A continuación, después de generar un cultivo durante un tiempo, se llevaron las muestras a un tubo de Eppendorf que se llevó después a un centrifugador de Eppendorf mini spin para poder generar una separación de las fases. La fase líquida de interés en esta ocasión se llevó después a un espectrofotómetro de UV visible a 600 nanómetros de longitud de onda para poder analizar la información de absorbancia con respecto al tiempo para después transformarla en degradación del poliuretano con respecto al tiempo. Las pruebas posteriores que se realizaron fueron orientadas para
degradar el poliuretano como única fuente del carbono. Para ello se tuvo que realizar el siguiente procedimiento. Primero, se cultivaron hongos durante una semana en potato dextrose agar y se agregaron al poliuretano con agua durante 2 semanas. Segundo, se homogenizaron las muestras y 1 mililitro de cada una de estas se centrifugó a una fuerza centrífuga relativa a de 12.100 revoluciones por minuto por gramo durante 1 minuto. Tercero, el sólido resultante de la centrifugación se separa y se resuspende en 1 mililitro del poliuretano líquido. Cuarto, a la mezcla del sólido recuperado más 1 mililitro del DLN se le aplicó una segunda centrifugación y se resuspendió por segunda vez en 10 mililitros del polímero. Esto con el fin de eliminar toda cantidad de impurezas que quedaron del potato dextrose agar inicial. Todo esto se hizo para poder encontrar nuevamente datos de absorbancia con respecto al tiempo para transformarlo en degradación del poliuretano con respecto al tiempo. El procedimiento anteriormente mencionado se realizó tanto para las pruebas aeróbicas como para las pruebas anaeróbicas, con la diferencia de que en las pruebas anaeróbicas se utilizó la máquina que se presenta en la imagen para generar esa atmósfera especial. Además de las pruebas de absorbancia realizadas a las muestras, se realizaron pruebas de espectrometría de infrarrojo en un espectrómetro de infrarrojo Nicolet 6700 cada 48 horas. A muestras de 50 microlitros se les realizó una centrifugación a 4200 rpm por gramo y después se realizaron las pruebas de infrarrojo. Una vez se tiene información de la degradación del poliuretano en medio sólido, medio líquido y como única fuente de carbono, se puede obtener información de que la Pestaloctiopsis microspora es el microorganismo que más actividad tiene en su degradación. Para poder encontrar la enzima que afecta esta degradación, se utilizan 3 tipos de inhibidores a las concentraciones determinadas en la tabla. En total se utilizaron 59 tipos de endófitos en medio sólido para poder probar la actividad que estos pueden tener con el poliuretano. De esos 59 tipos de endófitos, solamente 20 presentaron alguna actividad y de esos 20 que presentaron actividad, solamente 18 tuvieron una degradación del poliuretano. Cabe resaltar que de esos 18 en total, 16 tuvieron mayor actividad que los 2 originalmente pensados. Esta tabla resume todos los tipos de endófitos, los microorganismos, las plantas huéspedes y los medios de aislamiento que se utilizaron. Finalmente se concluye que las Petalostiopsis microspora son los microorganismos que más degradación generan y que los 2 últimos que están en este lado derecho generaron una degradación prácticamente nula. Depuración del poliuretano en medio líquido. La tasa relativa de degradación del poliuretano también se midió en un ensayo de medio líquido que contenía impranil DLF durante 2 semanas de inoculación o crecimiento del microorganismo. La eliminación del poliuretano se cuantificó a partir de un porcentaje de aclaramiento por medio de la disminución en la dispersión de la luz a 600 nanómetros medida por espectrofotometría UV visible. Este valor se estableció de acuerdo a la estructura del polímero suspendido. Este ensayo entonces arrojó los siguientes resultados, donde los microorganismos más activos fueron la Lasiodiplodia cepa E2611A, la Pleosporales cepa E2812A, la Bionectria cepa E2910B y la Pestaloctiopsis microspora E2712A y E3317B, que contenían el mayor porcentaje de aclaramiento. Por otro lado, para las muestras de control positivo como el Aspergillus niger y las Pseudomonas chlorographis, estas tienen porcentajes de aclaramiento mucho más bajos. Si hacemos ahora una comparación entre el ensayo de medio líquido y el ensayo de medio sólido, podemos ver que hay grandes diferencias, ya que los porcentajes de aclaramiento son muchísimo más altos y se encuentran entre 60 a 85% más o menos. En este estudio se eligieron los 5 microorganismos principales, es decir, con mayor actividad, y se usaron para unos estudios posteriores. Estas barras de error representan la desviación estándar de los datos. Único ensayo de fuente de carbono. En este ensayo lo que se buscó fue determinar si los microorganismos eran capaces de degradar el poliuretano y usarlo como única fuente de carbono. Para ello se usó el impranil DLN, que era muy similar al impranil DLF de la solución anterior, es decir,
del ensayo líquido. Para ello, en un inicio, se tomaron los inóculos fúngicos, se lavaron con un medio mínimo para así eliminar el carbono residual y las enzimas del cultivo de reserva. Las muestras se inocularon durante 16 días con los 5 microorganismos más activos del ensayo anterior. Este ensayo entonces nos arrojó los siguientes resultados, donde las cepas E2712A y E3317B fueron las que tuvieron menor densidad óptica, es decir, mayores porcentajes de aclaramiento. Estas tuvieron un tiempo medio de degradación del poliuretano de 5 días y se hicieron visualmente transparentes al finalizar los 16 días. Esto se ve reflejado en la figura B, donde en la parte derecha tenemos el matraz con la muestra de control negativa que aún tiene una densidad óptica muy alta. Y en la parte izquierda tenemos el matraz ya con la cepa E2712A que se ve casi traslúcida. El material no traslúcido que se ve en el fondo del matraz está dado por el crecimiento fúngico, es decir, el crecimiento del hongo a lo largo de los 16 días. A partir de la gráfica también podemos ver que las muestras de control positivo de Aspergillus niger y Pseudomonas chlororaphis tienen densidades ópticas todavía bastante altas. Degradación anaeróbica del poliuretano. Se observó que algunos de los organismos probados durante los ensayos de cultivo líquido crecieron desde el fondo del cultivo, es decir, desde el fondo del matraz, en lugar que desde la parte superior. Esto sugirió que los hongos eran capaces de degradar el poliuretano en condiciones anaeróbicas. Para ello, se repitió el ensayo en un medio con impranil DLN en condiciones anaeróbicas. Los 5 organismos principales del ensayo anterior se cultivaron y se inocularon durante 1 y 2 semanas en una cámara anaerobia BD Gaspac. De la misma manera se hizo otro cultivo fuera de la cámara para así hacer una comparación de los grados de aclaramiento en estas dos condiciones. El porcentaje de aclaramiento del poliuretano se midió a partir de la disminución de la dispersión de la luz a una longitud de onda de 600 nanómetros usando espectrofotometría ultravioleta visible. Los resultados se muestran en estas gráficas, donde para la cepa E2712A y E3317B de la Pestalotiopsis microspora, los porcentajes de aclaramiento, tanto en condiciones de oxígeno como en ausencia de oxígeno, son casi iguales. Es decir, que pueden degradar el poliuretano en condiciones aerobias y anaerobias. Sin embargo, para otros microorganismos, como las muestras positivas de control, es decir, el Aspergillus niger y las Pseudomonas chlororaphis, estas presentan porcentajes de aclaramiento mucho más bajas si están en condiciones anaeróbicas. Esto se puede ver tanto para una semana como para 2 semanas. Análisis IR de degradación del poliuretano. Este análisis lo que buscó fue determinar el mecanismo de degradación del poliuretano y este se investigó inicialmente por espectroscopía infrarroja. Lo primero que se buscó fue tener una muestra control, es decir, una muestra de impranil DLN y una muestra tratada por el microorganismo Pestalotiopsis microspora E2712A. Este microorganismo se incubó o se inoculó durante 6 días y cuando el cultivo estuvo visualmente transparente se sometió al ensayo infrarrojo. La muestra control nos da como resultado esta gráfica, donde podemos ver que tiene un pico relativamente grande a 1.735 centímetros que corresponde al enlace éster de la estructura del poliuretano. Y para la Pestalotiopsis microspora tenemos que este pico desaparece acompañado de cambios mucho más sutiles en otros números de onda. La pérdida de este pico nos hace pensar que está dado por la hidrólisis del enlace éster en el enlace de uretano y que al mismo tiempo se puede dar o se pudo haber dado por la enzima poliuretanasa. Para determinar si la enzima poliuretanasa
era la responsable de la degradación del poliuretano, se hizo una inhibición de su actividad enzimática. Para ello, lo primero que se hizo fue un control negativo, es decir, un tratamiento a 98 grados centígrados durante 20 minutos para inactivar la enzima. Se usaron 3 inhibidores, el fluoruro de fenilmetilsulfolino, el yodoacetato y el lepta, donde el fluoruro de fenilmetilsulfolino inactivaba la serina del sitio activo en serina hidrolasas, el yodoacetato inhibía la cisteína del sitio activo en las hidrolasas de cisteína, y el lepta secuestraba metales e inhibía específicamente la actividad de las metalohidrolasas. Sin embargo, el único inhibidor que fue capaz de inactivar la actividad de biodegradación fue el fluoruro de fenilmetilsulfolino, lo que significa que esta enzima hace parte de las serinehidrolasas. Finalmente tenemos entonces la bibliografía, es decir, de donde tomamos toda la información para realizar nuestra exposición. Muchas gracias.